Fede, ya. Bueno, pues iba a decir buenas noches, bienvenidos, como decía Miguel Ríos, pero no. Buenas tardes, bienvenidos a Tercios Viejos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es desconocido, o parecía desconocido, pero que tiene más recorrido de lo que la gente piensa, que es la rebelión que hubo en Sudán a finales del siglo XIX, donde se mezclaron, pues bueno, en el apogeo de la época colonial del imperio de la reina Victoria, se mezclaron, pues obviamente los ya casi que no quedaban casacas rojas, como comentaba antes con uno aquí de los presentes, era de las últimas veces que las tropas británicas llevaban su casaca roja, con lo que desgraciadamente hoy está hoy tan de moda, es el yihadismo, con una serie de intereses coloniales que, bueno, generaron una serie de conflictos que al final de todo acabó con que Egipto fue una colonia británica. Protectorado, decían ellos, pero realmente es cuando realmente los ingleses toman posesión de Egipto y entran ya definitivamente en el imperio africano que tenía, que acabará, lo voy a decir ahora, unos años más tarde con el incidente de Fashoda, que es ya cuando ya casi están a punto de crear, antes de la Primera Guerra Mundial, un incidente con las tropas francesas, ¿no? Porque unos querían ir hacia abajo, otros hacia o sea, los franceses querían unir sus colonias entre el Océano Atlántico y el Índico, y los británicos ya querían unir desde Egipto hasta Sudáfrica, ¿no? Todo eso es consecuencia de la situación que hay aquí. Y hay muchas derivadas, muchos efectos colaterales que la gente desconoce, y luego, a lo mejor hoy, contándoos un poco la historia, pues decís, oye, pues no sabía que esto salía de lo que ocurrió en ese sitio perdido que prácticamente nadie conoce, ¿no? Bueno, Jartum 1885, Gordon Pacha y la rebelión del Mahdi. Obviamente los dos señores que tenéis ahí, pues os podéis imaginar quién es quién. Gordon Pacha os aparece a vuestra, bueno, inmediatamente detrás mío, en este caso con el uniforme de general del ejército egipcio, turco-egipcio, ¿vale? Con el característico fez. La otra imagen, en blanco y negro, lo ponéis una foto. En aquella época aparecen ya las primeras fotos, con lo cual es bastante interesante. O sea, ya no es como las guerras napoleónicas que te contaban, ¿no? Esto iban así los granaderos de la guardia. Aquí ya puedes ver alguna foto. Pero obviamente del Mahdi, bueno, ahora lo veremos, no hay fotos. Son integristas, fanáticos, y es bastante complicado. Pero la imagen es bastante fidedigna, ¿vale? Bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos, vamos a decir, hacia 1880. Lo que veis ahí es, lo que coloreado en rojo es el imperio colonial británico. Lo que iba a decir, lo que quedaba. Bueno, como veis, básicamente tenía la perla de la corona, que era la India, y dos grandes extensiones de terreno, que eran dos subcontinentes, Australia o continente y Canadá, ¿vale? Que todo hay que decirlo, que ahí les daban pocos problemas a nivel de temas de rebeliones, batallitas y estos temas. Pero sin embargo, en el centro está África, ¿vale? O sea, África prácticamente acababa de terminar en 1879, otra de mis, voy a decir, guerras favoritas, que era la guerra Zulu, ¿vale? Donde se llevaban uno de los mayores sustos, porque, bueno, las tropas británicas sufrieron probablemente la mayor derrota bajo el punto de vista colonial en Isangwanda en 1879. Luego, pues bueno, recuperaron y bueno, se implementaron definitivamente, empezaron a implementarse definitivamente en Sudáfrica, y todo esto acabaría, como sabéis, prácticamente con las guerras de los Boers. Bueno, de hecho, prácticamente acá en 1879 la guerra Zulu, y a continuación en 1880-81 tenemos la primera guerra Boer, con el desastre de Majuba Hill, la colina de Majuba, ¿no? Donde pues bueno, también iba a decir un grupo de vaqueros, que para mí era el aspecto que tenían los Boers, pues derrotan a las tropas británicas, ¿vale?
Y mientras tanto, pues bueno, el imperio colonial británico va creciendo incluso a nivel económico. La India habían tenido la rebelión de los cipayos en 1857 y, pero bueno, eso había quedado ahí. O sea, y bueno, también tenían el problema de Afganistán, con también otro desastre colonial bastante conocido, bueno, menos conocido, la batalla de Maiwand. Maiwand es también de esa época. Pero en Egipto todo el embrollo surge por temas económicos, como ahora veremos. Las dos figuras que tenéis, obviamente, una es bastante conocida, es la reina Victoria, bueno, estuvo reinando prácticamente hasta, creo que falleció en 1901, a principios del siglo XX. O sea, es el esplendor de la época, como que se llama la época victoriana, con todo lo que conlleva aquello, Sherlock Holmes y todas estas cosas, ¿no? Es una época que me encanta, incluida la doble modal victoriana, ¿no? Y el otro señor, que al final es un poco como todos, siempre hay un bueno y un malo, y casualmente en todas las historias estas de bélicas y tal, los malos son los políticos. Es el primer ministro, que es inglés en aquel momento, que era Gladstone. Este es el señor ese de ahí. Yo pienso que todos los primeros ministros de la época victoriana eran unos excelentes políticos, no como lo que tenemos ahora. En este caso me voy a lanzar a la piscina. Teníais a Gladstone, tenían a Disraeli, o sea, pues bueno, pues era como había aquí en este caso, pues unos y otros iban alternando en el poder, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué acabamos de decir, bueno, cómo acabamos en Sudán? O sea, ¿cómo? Bueno, pues acabamos en Sudán por el siguiente tema, por lo que llamo yo la cuestión egipcia. Se acaba de construir el canal de Suez. El señor Lesseps, el de la Torre Eiffel, pues había hecho. Lesseps hizo bastantes más cosas, ¿no? Pero hizo el canal de Suez, que obviamente a los británicos era vital. Entre la colonia de la India, que era la perla del imperio, o sea, bueno, en lugar de tener que bordear toda África, o sea, la distancia, el tiempo de traer mercancías entre Inglaterra y la India, o sea, se acortaba sobremanera. Entonces, pues lo de siempre, ingleses y franceses desembarcan financieramente en Egipto, o sea, para apoyar y mantener ese canal de Suez, porque les interesa económicamente, ¿vale? ¿Y qué hay en Egipto en aquel momento? Bueno, pues Egipto también es el resultado de una serie de circunstancias históricas que podríamos incluso remontarlos a la época de Napoleón, la invasión de Egipto de Napoleón. Egipto nominalmente pertenecía al Imperio Turco, pero realmente, o sea, empezando por los mamelucos a principios del siglo XIX, funcionan de manera independiente. Había un que vive, Ismail, que es el señor que hay aquí en medio, que bueno, más o menos se mantenía semi-independiente, haciendo equilibrios, pues bueno, entre el Imperio Turco, lo que eran los egipcios. Vamos a decir que la sociedad egipcia estaba un poco estratificada, estaban los egipcios, vamos a decir, nobles, luego estaba la población más negro, bedebedes, y estaba el Sudán. De hecho, los últimos queribes de Egipto, a lo largo del siglo XIX, con esa autonomía que tienen, se van expandiendo hacia el sur y conquistan Sudán. Y Sudán, con todo lo bueno y lo malo, lo hacen suyo y también se traen los problemas del Sudán. O sea, ¿y los problemas de Sudán cuáles son? Pues entre otras muchas cosas, una población muy pobre y un tema que hay con el comercio de esclavos, bueno, que hablaremos también más a continuación. Estamos, vuelvo a repetir, en el siglo XIX, y en el siglo XIX, pues aunque es la época donde están los nacionalismos, los imperios, iba a decir, los imperios coloniales, empiezan los nacionalismos. Y este señor que aparece aquí en blanco y negro, en la foto en blanco y negro, este es Adabi Pacha. Adabi Pacha es un nacionalista, es un alto oficial del ejército egipcio, y en un momento determinado, pues ven que los británicos, los intereses coloniales de las grandes potencias, pues lo de siempre, pues no sé si diría eso, pero la filosofía de Egipto para los egipcios. Hay un golpe de Estado, una exploración, le nombran ministro de la guerra, primer ministro, llamarlo como queráis,
Y bueno, y cabe la posibilidad de que el canal de Suez se lo queden los propios egipcios, ¿vale? Entonces, en el siglo XIX, haciendo también un símil, o sea, no es como hoy en día, o sea, había haber cualquier problema económico, iban a grandes potencias y se metían ahí a resolverlo. O sea, sin ir más lejos, tenemos la expedición de Maximiliano en México, en 1860, o sea, que de hecho estuvieron las tropas españolas, estuvo ahí, o sea, que los españoles vieron aquello, o sea, lo que había de fiebre amarilla, de tal, o sea, y se volvieron. Los franceses se quedaron, y sabéis la historia, o sea, una guerra de cerca de 4 años, se mantuvieron mientras estuvieron las tropas francesas, y al final Maximiliano es fusilado, y bueno, y surge la República Mexicana, ¿no? Y tal. Bueno, pues en Egipto ocurre algo parecido. Adawi Pachá es un nacionalista, y entonces, viendo amenazados sus intereses económicos, los ingleses desembarcan en Inglaterra. Bombardean a Alejandría, y hay una batalla que es este cuadro que hay, la batalla de Tel el-Kebir, donde obviamente, o sea, el ejército británico, que en el siglo XIX era probablemente, con permiso de los prusianos, el mejor del mundo, pues oye, pues a los pobres egipcios se los llevan por delante. ¿Qué es lo que ocurre eso? Pues automáticamente al hacer suyo la cuestión egipcia, hacen suya el problema de Sudán. Y queda como un protectorado, porque el que vive, Ismail, y los que vienen después, o sea, siguen teniendo un poder más o menos, entre comillas, nominal simplemente, o sea, tutelado por los británicos. De hecho, Adawi Pachá es juzgado, condenado a muerte, luego se le conmuta la pena a cadena perpetua, o sea, pero le juzgan los propios egipcios, o sea, es un poco decir, oye, tú eres el malo, los egipcios son nuestros amigos. Pero los ingleses no han caído, pues que se han quedado pues con el problema de Sudán. Bueno, y el problema de Sudán es el siguiente, ya os digo, es un país muy pobre como es ahora. Bueno, está la zona de Kordofán, esa donde está el Sudán, este país que ha salido ahí, la República del Sudán, no me sale el nombre. Sudán, sabéis que hasta hace poco estaba en el eje del mal que defendían los americanos. O sea, debe ser un país para cagarse, o sea, las cosas como son. Y entonces, pues bueno, el Sudán, que es esto de aquí, a ver si consigo un poco, a ver, esto se ve aquí. El Sudán tiene varios, además linda abajo, por ejemplo, con Abisinia, el imperio etíope, que eran independientes, era el único país realmente independiente en la África del siglo XIX. Ya os contaré también, porque acaban pegándose con los sudaneses y los abisinios. Realmente eso es todavía más raro, o sea, y menos conocido, ¿no? El caso es que el Estado mahdista, ¿por qué surge? Pues surge por pues ese descontento, como digo yo, en cualquier país, y me da igual que sea en el siglo XIX que sea en el siglo XXI. Si la gente se muere de hambre, pues es más fácil el descontento, ¿no? Y entonces el señor el Mahdi, bueno, ahora contaré un poquito más de su biografía, pues este señor se proclama el elegido, ¿no? El profeta, el que va a venir. Tengo ahí el nombre completo, a ver si pongo acento árabe y me sale bien, ¿no? Entonces lo primero que hace, pues se proclama una yihad, se va a una isla en mitad del Nilo, la isla de Abbas, creo que se llama. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a enviar, pues bueno, pues oye, que hay ahí una sublevación de unos descerebrados, o sea, armados prácticamente con palos, ¿no? Y entonces, pues, envían primero un barco con 300 soldados egipcios. El corrupto gobernador, se llama Yusuf del Sudán, envía una primera expedición. O sea, los egipcios son tan malos, o sea, desembarcan haciendo ruido, se caen en mitad del barrizal, o sea, y los 4 campesinos que están siguiendo al Mahdi, o sea, los derrotan y se quedan tal. A continuación envían otra expedición un poquito más grande con cerca de 1500 soldados, ¿vale? En un sitio. Es nuevamente derrotada, pero simplemente no porque el Mahdi fuese un estratega, era simplemente dejar que se acercaran, se desorganizaban, y cuando estaban ahí, creo en este caso, pues bueno, prácticamente no ponían ni centinelas, las tropas mahdistas, que además con el componente religioso que tenían, unos fanáticos, caían sobre ellos.
Y la última, y la que ya lleva el tema se eleva ya prácticamente a las esferas del gobierno británico, es mandar un ejército, estamos hablando yo creo de cerca de 30.000 hombres, al mando de un general oficial británico que se llama Hicks Pacha. Hicks Pacha, este es otro señor que veis ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque en aquella época, o sea, que vuelvo a repetir, o sea, la época del siglo, de segunda mitad del siglo XIX, como digo, acaba yo creo en la Primera Guerra Mundial, es una etapa, entre comillas, romántica, ¿no? O sea, digo romántica en el sentido que era bastante común el utilizar, vamos a decir, realmente mercenarios, o sea, mercenarios, para dirigir en países, entre comillas, de segunda fila, los ejércitos que había. Entonces, los soldados británicos eran unos soldados muy profesionales, el sistema regimental británico estaba ya instaurado, y entonces, oye, había mucho oficial, o sea, que decía, oye, yo me vendo al mejor postor, y ya está. Este es el caso, había oficiales británicos por todos los lados, asesores. Bueno, de hecho, aquí de una charla sobre la guerra ruso-japonesa, había asesores británicos en el bando japonés. Bueno, lo había en todos los lados. Los franceses también estaban, por ejemplo, en Japón, o sea, crearon realmente el tema del ejército japonés, el que derrotó la rebelión del último samurái. Los oficiales no eran americanos, como sale con Tom Cruise. Les compusieron varios himnos los efectivamente, eran franceses, ¿no? Entonces, pues bueno. El caso es que Hicks Pacha, que es un hombre con experiencia, ha estado en la India, ha combatido, pues se marcha hacia el interior de Sudán, que vuelvo a repetir, es un sitio realmente inhóspito. Se marcha hacia, a ver si me sale aquí, aquí, por aquí está, hacia la derecha del mapa, ¿vale? No, pero hacia la izquierda, estoy viendo aquí, hacia el Obeid, ¿vale? En mitad de Kordofán. Entonces, salen de aquí, de Jartum, que es la capital, y el ejército pum va hacia aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos con lo mismo. O sea, el ejército va desorganizado, son soldados con egipcios, sudaneses reclutados a la fuerza, o sea, y simplemente, o sea, se van quedando por el camino. En un momento determinado, el Maghrib ve que están desorganizados. Bueno, el comienzo que alguno de aquí me comentaba de la película de Jartum que hablaremos es precisamente la expedición de Hicks. Los atacan y los destrozan, porque además los mahdistas, el ejército mahdista o los derviches, que eran como se llaman sus soldados, esta gente prácticamente no hacía prisioneros. O sea, a los oficiales los masacraban y a los soldados los incorporaban a sus filas. Eso es así. Bueno, vamos por aquí. A ver. Bueno. Yo os he hablado en este caso es su nombre completo, Muhammad Hamad bin Abdallah. Bueno, el Magni para los amigos. Bueno, yo os repito, no hay imágenes suyas. Aquí hay la que va montada, bueno, esta que está dibujada, pues aparece como un malo malísimo. Y bueno, el aspecto, aunque en algún sitio, si buscáis en internet, dicen que es la única imagen que hay del Mahdi, no es cierto, pero podría ser algo parecido al noble sudanés que tenéis ahí, ¿vale? O sea, realmente veis el ejército, las tropas sudanesas parecía más un ejército árabe de la época de los omeyas que no un ejército del siglo XIX, y además que derrotó de manera reiterada a las tropas coloniales, a las tropas egipcias, que realmente eran tropas coloniales, ¿no? El Mahdi, es decir, ¿de dónde sale? Pues bueno, el Mahdi nace es coetáneo un poco a Gordon, un poquito más joven, nace hacia 1840, no he puesto las fechas. Y no, o sea, no es un noble, no viene de los mamelucos, no es egipcio y tal, creo que es el hijo de un carpintero, una persona bastante humilde, pero bueno, debe ser una persona que con muchísimo carisma y va predicando, o sea, no es un militar, es un político, un profeta, y va trayendo a la gente a su causa. Bueno, y vamos a un poco, porque en el fondo todo, o sea, te dicen el Mahdi es el malo, y obviamente, pues este señor de aquí, el señor Charles George Gordon, es el bueno de la película. Gordon Pachá, como sale en las películas y como ha pasado a la historia, es el típico arquetipo de oficial británico. En el sentido que, bueno, os he puesto 3 fotos para que veáis un poco cuál era la evolución en general de esta gente.
La primera, esto que es obviamente más jovencito, esta de aquí, la que está, no sé si se oye bien, esta de aquí, esta. Esto es en su época él sirvió en la guerra de Crimea, ¿vale? Vaya por delante que Gordon era una persona. A mí me encanta la figura de Gordon, estas cosas. ¿Y este hombre qué es? Como digo yo, cuando no puedo definir a alguien, digo, este es un ficus, o sea, es una planta. Tal. Gordon era ingeniero, con lo cual era una persona, o sea, que ya se supone, un ingeniero, para mí, un ingeniero militar es una persona que tiene, por ejemplo, el general Murat de Napoleón, pues es mucho más famoso que Gordon, pero un descerebrado, ¿vale? O sea, también me gusta la gran política. O sea, este señor, un señor, o sea, inteligente, ya lo es, o sea, sabía construir, sabía hacer fortificaciones, era un tema hasta un cierto punto político, ¿no? Y bueno, esto después de la guerra de Crimea, pues como os comentaba, como Crispacha, entre comillas, se vende al mejor postor. Yo no sé si habría como hoy en día intermediarios, no sé cómo conectaban. El caso es que si no hubiese ido a Sudán, hubiese pasado a la historia como Gordon el chino. Porque la foto que hay en medio lo veis ahí vestido como Fu Manchu, ¿no? Esta cosa. Bueno, pues esto le contrata el emperador de la China, o el Manchú que hay de turno, para sofocar una rebelión de Taiping. Yo la verdad es que los nombres se me dan bastante mal, ¿vale? Lo hace fenomenal, o sea, con un ejército. Ojo, esto es como los entrenadores, o sea, él iba con, o sea, no se llevaba un ejército de europeos, no se llevaba un regimiento británico, o sea, que eso hubiese acabado de solo con él. Si iba él a lo mejor con 2 o 3 oficiales, o sea, se llevaba a su equipo y instruían en este caso a los chinos, y paliaban contra lo que fuera. La última foto es un poco ya el Gordon maduro, o sea, de hecho, cuando toda esta historia, Gordon es una persona de, cerca de 50 años. Este es Gordon, ¿vale? O sea, Gordon. Y entonces, Gordon, ¿por qué acaba en Sudán? Bueno, primero acaba en China, acaba el encargo, y a continuación, pues está en Inglaterra. O sea, es una persona, ya os digo, Gordon es una persona, digo, porque es una persona curiosa, ¿verdad? Gordon no se casó nunca, era una persona tremendamente religiosa. A veces en alguna película aparece con fotos y tal, y dicen, joder, la mujer de Gordon, su novia, no, era su hermana, Miss Gordon. Y bueno, y enseguida alguien puede pensar, pues automáticamente decimos, este tío, o sea, este homosexual. Pues a diferencia de Lawrence de Arabia, y al final, como digo yo, todas estas cosas, todas se saben, nadie ha podido demostrar esto, si Gordon era de la otra acera. Muy probablemente una persona, pues oye, como puede ser una persona muy firme en sus convicciones, o como puede ser pues cualquier sacerdote que hace voto de castidad, y ya está. Él era incluso alguien lo definió como un monje soldado. Probablemente es la mejor definición que hay. El caso es que sobre 1870, 75, mitad y tal, en la época también, por principio es una época apasionante para mí, la época de los grandes descubrimientos de Stanley Livingstone. Bueno, hay muchos más exploradores, muchos más famosos, ¿no? Sudán vivía de la esclavitud. Los egipcios, sacaban esclavos ahí a tutiplén. Y entonces, pues bueno, lo mandan como lo contrata el gobierno egipcio y lo envían a Sudán como gobernador del Sudán, ¿no? Enviado. Y curiosamente lo que hace es acaba con la esclavitud, reforma las instituciones del país, dice, vivíais mejor con el país saneado, pero quitando la esclavitud. De hecho, él sale también en la película de Hartoon. El señor que aparece con el caballo es Zobeir. Zobeir es el mayor traficante de esclavos que hay en aquella época. Gordon persigue a los traficantes de esclavos. Ahí es como el salvaje oeste, pero en el desierto. Mata al hijo de Zobeir y acaba con la esclavitud, entre comillas, del Sudán. Una vez acabado su cometido, de nuevo lo mismo. O sea, vuelve de nuevo a Inglaterra. O sea, deja su trabajo. Bueno. Crea un ejército también en China. ¿Que se crea un ejército en China? No, que se crea en Sudán un ejército como en China. No. En ese momento no. Utilizó las vamos a decir,
las pocas tropas que había ahí de egipcios y como tal, no. Había pequeñas guarniciones y estaba. Es más, antes de que se me pase, o sea, Gordon está en Jaltuna Central, pero había una serie de gobernadores, estaba Slatin Pachá, que era austriaco, por ejemplo, Rudolf Hesse, que se llamaba también en Ecuatoria, que era la parte más hacia abajo, que eran europeos que los tenía contratado el gobierno, o sea, no se fiaban de sus propios gobernadores y contrataban egipcios, pero utilizaban lo que tenían. No creó un ejército como tal. Le bastaba simplemente con lo que había, con su carisma y con orden, o sea, instruía a las tropas que tenía. Como tal no lo crea. Ya lo verás, o sea, de hecho si probablemente hubiese habido un ejército como tal en egipcio, la historia hubiese sido, en este caso en el Sudán, hubiese sido distinto. Pero vamos a con el otro equipo, ¿vale? De momento. El otro equipo es el ejército de Erlich, los mahdistas, ¿vale? O sea, fijaos, o sea, qué pintas tenían. O sea, voy un poco rápido. Lo que hay detrás es una bandera, integristas 100%, o sea, si veis las banderas del ISIS ahora mismo es algo parecido. Además, de hecho, el ejército del Mahdi iba por banderas con distintos colores. Los emires que tenían, cada uno tenía una bandera, ¿no? Y con textos del Corán y tal. En el dibujo que tenéis al lado es un ejemplo de 3 tipos de soldados, tropas mahdistas. La más conocida que sale en todas las películas es el que está vestido de blanco con una serie de parches que se colocaban como símbolo de pobreza, o sea, algo así, o sea, de su conexión con la religión, con Allah, ¿vale? El de en medio es también, además los guerreros los guerreros Beja se llamaban, el Fuzi Buzi, tenían un nombre, les llamaban, tal. O sea, es que los veis realmente, o sea, y es que dan miedo, o sea, y van armados con una lanza y una espada. Eran sobre todo de la zona del Mar Rojo, pero también estaban también, o sea, se mezclaban con lo que era, entre comillas, el ejército regular Derviche, que son los de blanco. Y lo que veis al lado no es un guerrero medieval, no es un soldado del califato de Córdoba. O sea, ese era un soldado, un jinete de las tropas que había sudanesas que luchaban. No había regimientos. Si alguien me pregunta si había regimientos de caballería, no. O sea, llegan todos mezclados ahí. Sí, dime, Jesús. Una pregunta. Es que yo siempre he llegado a conectar. No es referente a lo que estás explicando, pero a mí ya dicho, os apasiona el tema. ¿Las 4 plumas no puede ser la continuación de...? Es la continuación. Vale. Ya ahora la veremos. Está yo, vamos. Si lo sé, en lugar de hablar hoy, os voy a colocar, os casco aquí dos películas. Es que estoy visionando ahora... las 4 plumas. La buena, la mala ya que prefiero no. Ahora podremos discutir luego. Vale, perdón. No quiero adelantar, pero hay una diapositiva sobre eso, ¿vale? O sea, vamos a hablar de cine también. Pues digo que, bueno, voy a intentar hacerlo agradable. De momento veo que ninguno está demasiado dormido. Incluso alguno más profano, como mi amigo Daniel, que lo ve ahí, creo que todavía no se ha dormido. Bueno, hablando del ejército del biche, bueno, pues como os decía, están las primeras fotos. Tenéis ahí una foto de lo que es unos guerreros Beja con caballo. Tenéis ahí por distintos modelos, ¿no?, de cómo se colocaban los parches. O sea, de hecho hay fotos de aquella época en blanco y negro y se ve, o sea, que iban así. El armamento, pues veis, o sea, unas espadas, unos mandobles que bueno... Es cierto que, o sea, que utilizaron, pues lógicamente, pues como los zulúes, armamento capturado, o sea, fusiles Remington, o sea, cogías a los Martínez Henry, cogías a las tropas egipcias, un montón. Lógicamente era gente sin instrucción y realmente la capacidad que tenían de potencia de fuego era bastante mala, o sea, es igual como cualquier... Bueno, a lo mejor los afganos son gente más acostumbrada a los fusiles, no nacen con ellos, pero en África hasta la gente le da un fusil y normalmente ya sabéis que una persona que no dispara bien, normalmente los disparos se van hacia arriba por el retroceso, ¿no? Si no sabes disparar. Y bueno, y es igual cañones, capturaron cañones en la expedición de Hicks Pasha y bueno, pues se utilizaron algo en el asedio de Jartum, pero bueno, no era obviamente la artillería británica. Por contra, ¿quiénes teníamos por otro lado? Pues bueno, pues las tropas coloniales británicas. Hay alguna, bueno, el en medio es de la segunda campaña de Omdurmán,
de 1898, pero bueno, para que veáis una idea un poco de lo que era el uniforme. Antes también lo estábamos discutiendo. Es de las últimas veces, y si veis cuadros de cualquier autor inglés coetáneo, diréis, bueno, ¿qué llevaban? La casaca roja, iban ya con el uniforme kaki. Llevaban las dos cosas, efectivamente. Las tropas que venían de refuerzo de la India venían con el uniforme kaki. Prácticamente, o sea, unos años antes, en la guerra Zulú, todos iban prácticamente, las tropas, el 24 regimiento que estuvo ahí, iba con el uniforme rojo. Y bueno, y luego se crea ad hoc, porque no hay, o sea, ya os digo, es una guerra nueva para los ingleses. Se queda el cuerpo de camelleros que van con la imagen que tenéis en el medio, con ese color de tipo gris, ¿vale? Pero realmente, o sea, los que van a pelearse al lado de Gordon contra el Macbee no son con Gordon, no son las tropas británicas. Van a ser los que están en Jartún, son los que veis en el otro lado, que los que han sido inicialmente sus enemigos, claro, al derrotar y hacer suyo, vamos a decir, el gobierno egipcio, las tropas egipcias caen bajo el mando de los ingleses, vamos, en este caso de Gordon, ya veis cómo. Y son estos señores que veis ahí, o sea, son realmente egipcios, parecen turcos, todos con el fez, uniforme blanco de verano, uniforme azul de invierno. Los oficiales solían ir más bien tirando con un uniforme oscuro, ¿vale? Y antes de empezar realmente lo que es la campaña propiamente, es decir, ¿por qué Gordon acaba en Jartún? Ya os he comentado que los británicos conquistan Egipto, aplastan esa rebelión para proteger sus intereses del canal de Suez, y el gobierno de Gladstone se da cuenta, o sea, que se han quedado con un Sudán que es pues bueno, es un polvorín, ¿no? O sea, la rebelión del Mahdi ha empezado prácticamente a la vez que están ellos invadiendo Egipto, y se encuentran que, bueno, pues que tienen pues una serie está el cónsul, los cónsules europeos, una pequeña colonia británica, había bastante griego en Jartún, y entonces dicen, oye, no nos vamos a meter en una guerra en un sitio que no nos aporta nada. O sea, Egipto sí, porque tiene el canal de Suez, pero en aquella época, o sea, de hecho hoy en día Sudán poca riqueza tiene, o sea, prácticamente no tiene ni petróleo, ¿vale? Entonces dicen, oye, mira, no nos vamos a meter con más tropas, o sea, prácticamente nos estamos pegando en todos los lados, en Afganistán, los BOEs, dice, y tal. Entonces dicen, mira, vamos a evacuar eso. Entonces, para evitar poner tropas, solamente se les ocurre, el gobierno británico, en contra de la opinión del gobernador general de Egipto, Sir Evelyn Baring, se llama, buscar una persona de reconocido prestigio, una persona, para que vaya allá y resuelva la situación. Llega allá, lo organice y con las tropas que hay egipcias de guarnición, saque a la colonia que hay ahí, europea. Y deciden llamar a Gordon. Gordon, que para aquella época era una especie como de estrella de rock, ¿no? Pues acepta el encargo y se va para allá. Además, Gordon había estado 10 años antes como gobernador del Sudán, pues bueno, intentando limpiar el tema de esclavitud. O sea, fijaos, para llegar a Jartún, a la batalla de Jartún, o sea, lo que es la geopolítica del siglo XIX. Bueno, el caso es que os hago cuál es la situación antes que empecemos con las operaciones. El caso es que en Gordon se coge un vapor, esto de vapor a paletas, como los del Mississippi, era lo que había en el Nilo en aquella época. De hecho, una de las cosas que se siguen haciendo es de los atractivos turísticos, cuando podías ir todavía a Egipto, o sea, yo no he estado, es uno de los sitios que... Hay dos sitios en este planeta que no conozco, me gustaría ir antes de que me muera. Yo he tenido hijos, he escrito libros y he plantado árboles, o sea que ya... Pero hay dos sitios, uno es ir a Egipto y otro es ir a Japón. Y en Egipto todo el mundo dice que lo que es el crucero por el Nilo es lo mejor. Las pirámides, a quien le guste mucho las pirámides, pero el crucero por el Nilo es... Bueno, pues el Nilo era vital. O sea, pero vital en todos los sentidos, estratégicamente, para llevar la mercancía y militarmente hablando. Se mete en un vapor y llega a Jartún con su equipo de asesores, va con 2 o 3 militares. Uno es el coronel Stewart, que hablaremos más adelante de él.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues se mezcla todo. En este caso es una especie de cóctel explosivo y ocurre lo que ocurrió. O sea, Gordon es una persona de unas convicciones morales, vamos a decir, intachables. Llega y dice, no puedo dejar a esta gente. Porque él sabe que en el momento que se marche de Jartún, o sea, entrarán los mahdistas, o sea, y montan pues un estado como lo que ha habido con el ISIS. Y dice, yo me quedo. O sea, se monta un pollo, o sea, el gobierno británico lo intenta desautorizar, pero la opinión pública, la prensa en aquella época, los periódicos ya tenían su influencia y, pues bueno, obligan a ir a rescatar a Gordon y sacar a Gordon de allá. Las tropas británicas, o incluso ir allá, sacar el poder, dice que se queda. Entonces se monta una expedición de rescate. Y la expedición de rescate, pues bueno, se va a encontrar con un montón de batallas. Alguna es, en el fondo, la batalla que aparece en las 4 plumas. Hay un montón de versiones. Yo creo que la primera versión de las 4 plumas es en blanco y negro. O sea, yo me acuerdo luego de otra que me llevó a ver mi padre cuando era pequeño. Yo creo que hay una primera en blanco y negro, ¿o no? O bueno, a mí me gusta, o la primera que es en color de este año 39. Sí. Sí. No es ¿cómo se llama? Sí. Michael Caine. No, Michael Caine sale en una de Zulus, en esta no. Este es Sí, ahora tengo ahí ahora lo veremos. Efectivamente, no es en blanco y negro, pues es de antes de la Segunda Guerra Mundial, es del año 30 y tantos. Sí, bueno, el caso es que, bueno, pues la película, la batalla que sale en las 4 plumas, en el fondo es la batalla de Abu Klea, que es la que se ve aquí. Sí, hay una versión de 1929. Antes, plumas. las 4, pues esa sea ya casi pues sí, pero en este caso te digo que he acertado de casualidad, esa sea casi muda, una versión muda, casi del año 29. Con el piano, ¿no? Con el piano, sí. Richardson podría ser. No sé, ahí me pillas, no soy un experto en cine, me gusta, pero no. Podría ser. Ahora veremos ya os digo que veremos a ver quiénes son los actores. Las batallas siguen todo, aunque aquí yo vengo a hablar de Jartún, no de las tropas británicas. Pero en el fondo os puedo decir, toda la expedición de rescate, todas las batallas que hay siguen con el mismo patrón. O sea, es decir, el mismo patrón es las tropas británicas van avanzando, se encuentran las hordas muy superiores en número de las tropas de Beecher, se ponen en cuadro y aguantar. En algunas ocasiones las tropas de Beecher llegaron a romper los cuadros, pero prácticamente no ocurrió como en la guerra Zulú, o sea que masacrado, en este caso aguantado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que veis ahí es la batalla de Abu Klea, casaca roja en este caso, el cuadro es prácticamente británico, y lo que se enfrentaban las tropas británicas, pues es lo que veis ahí al lado, pues una horda, nunca mejor dicho de horda, pues de una mezcla de guerreros sudaneses, de derviches, bueno, y tal. El señor que hay aquí en medio es el coronel Stewart, que muere en una de las batallas, ¿vale? Cuando intentan llegar a Jartún. Como yo digo, y alguien me ha comentado, lo mejor es verlo con mapas, o sea, en este caso haciendo un poco propaganda. O sea, si rebuscáis en tiendas podéis encontrar algún libro de Jartún y Gordon. Lo más cercano, lo he puesto aquí, es esta, y así hago un poco propaganda de nuestros amigos de Despertaferro, es una revista de Despertaferro monográfica sobre esa, que la verdad es que los gráficos están muy bien. Entonces, os quería comentar, tiene que remontar el Nilo, o sea, es decir, si tú bajas desde Egipto o hacia Sudán, estás yendo contra corriente. Y el problema que hay es que hay 6 cataratas antes de llegar a Jartún. Las cataratas, los vapores, las tienen que sortear. Algunas veces se puede con la potencia de eso y otras veces los tienen que sacar y bueno, de hecho la expedición británica llevaba canadienses, sí, señor. Llevaba canadienses para que eran gente, o sea, eran remedos, barqueros, esta gente que está por los lagos y tal, y eran expertos en temas de fluviales, ¿vale? De hecho, vamos a ver, bajan desde aquí arriba, desde Wadi Halfa, esto es de las últimas poblaciones en Egipto, van bajando por aquí, este es el Nilo, entonces el Nilo hace una curva, ¿vale? La por aquí, y sigue por aquí abajo, hasta esto que llega aquí más abajo, a Jartún, que está aquí abajo del todo. Jartún se junta lo que son 2 Nilos, se llama el Nilo blanco y el Nilo azul.
¿vale? De hecho hay unos libros antiguos que se llaman Nilo Blanco y Nilo Azul. Unos libros son antiguos, están bastante bien y hablan de las expediciones y tal. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? O sea, si tú vas exclusivamente, o sea, por... sí. Si vas exclusivamente desde arriba, o sea, desde el... A ver, no funciona. Bueno, desde arriba, o sea, daos cuenta que tenéis que dar una curva. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Desde aquí, desde Corti, directamente se crea una columna volante, con los camellos esos que hemos visto, para cortar directamente a mitad del desierto, para llegar aquí a Shendi y a cortar. A todo esto, mientras tanto, los vapores ingleses van remontando por aquí para intentar llegar aquí abajo a Jartún, donde está Gordon, desde el mes de, yo diría más o menos desde el mes de mitad de junio de 1884, aguantando. El asedio se prolonga durante cerca de 10 meses. Y bueno, o sea, van avanzando muy lentamente. En primer lugar, las tropas británicas se tienen que aclimatar. Y luego ya os digo, o sea, según van avanzando, en cuanto pueden, los sudaneses del Mahdi les atacan. Y eso retrasa. A todo esto también, o sea, el Sudán, quiero mencionar, está en el Mar Rojo, estaba este señor de aquí, que es uno de los principales lugartenientes del Mahdi, se llama Osman Digna. Ves que tiene un aspecto distinto, es como el jefe de estos guerreros Beja, o sea, es un aspecto realmente, vamos, parece voy a decir casi de Juego de Tronos, ¿no? Del Señor de los Anillos, algo así, es un aspecto tal. Y bueno, ¿por qué? Porque en el Mar Rojo es también una zona estratégica y los ingleses intentan llegar desde el Mar Rojo hacia el interior. Pero se encuentran con las tribus que es aliado del Mahdi, de este señor. Ahí ves la batalla de Tamay. Y bueno, en el fondo es lo mismo. O sea, las tropas sudanesas o sea, aprovechan el terreno, ¿no?, para acercarse a los cuadros británicos. Inicialmente derrotan igual a otro general británico contratado por el gobierno egipcio, Baker Pacha, y al final tiene que llegar otro general británico, Graham, para intentar avanzar. Derrota a las tropas de Osman Digna, pero, o sea, es decir, gana las batallas, pero estratégicamente están perdiendo la guerra, porque no consiguen avanzar. O sea, el desgaste es mucho. Mientras tanto, vuelvo a repetir, o sea, esto va ocurriendo a lo largo del segundo semestre de 1884. La guerra fluvial, os voy a repetir, el Nilo es crítico. O sea, ¿y cómo funcionan? Pues con estos barquitos, que bueno, van remontando. Os pongo dos ejemplos. Uno aquí, el que está la ilustración en color, pues son un vapor egipcio, ¿vale? Pues bueno, veremos un poco cuál fue el papel que tuvieron. Y el otro, que veis, el de en medio, pues bueno, veis como son barquitos que llevan la barca. Pues bueno, hoy en día, pues estos mismos barcos se les colocaba tablones, almohadones y tal. O sea, y ya estaba. Se colocaban ahí, colocaban alguna metralleta, un par de cañoncitos estos de repetición y ya estaba. Y en las orillas, o sea, el Nilo es muy grande, pues en las orillas pegándoles tiros los mahdistas, ¿no? El otro es una imagen, entonces, adelantándome de lo que es un vapor fluvial de estos británicos llegando a Jartún. Ya os diré lo que ocurrió, aunque lo imaginéis todos. Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Gordon se ha trinchado en Jartún. Jartún, ya os digo, tiene en esta ilustración, que la tenéis precisamente en la revista, esto lo he sacado de Despertaferro. Ya, a ver, vamos a ver el punteo, sí, funciona aquí, funciona. Vale, no se ve. Jartún es la ciudad, es de aquí, ¿no? El perímetro defensivo creado por Gordon está hacia las afueras, ¿vale? Con una serie de pequeños fuertes, Y bueno, y Jartún está en la confluencia de dos ríos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, ¿vale? Al otro lado hay pequeños puestos, este que está aquí arriba de la imagen, es eso, Omdurmán. Omdurmán es donde acabará la guerra de Sudán unos años después, en 1898, con Kitchener, ¿no? Pero bueno, de momento centrémonos en cómo estaba Jartún en 1884.
Gordon, que os digo que es ingeniero, llega y ve, o sea, a lo mejor os imaginaos, o sea, una administración corrupta, los egipcios, vamos, y entonces pone orden, crea una serie de fortificaciones. Bueno, esto lo saca aquí, no encontraba nada, es que es complicado. La otra imagen está sacado de un videojuego, pero bueno, es un poco exagerado, pero básicamente era eso, o sea, como una especie como de castillo medieval y estaban colocados ahí con unas aspilleras para disparar. Y coloca ahí a la guarnición egipcia. Estamos hablando que tiene, pues entre tropas regulares egipcias, tropas Baz y Bakud, que era una especie como de mercenarios que tenían los egipcios también, y una milicia local, estamos hablando de unos 9.000 soldados, ¿vale? Con una población, Jartún, que era la capital, que bueno, probablemente no llegaría a los 40.000 habitantes, de los cuales prácticamente la mayoría eran esclavos. ¿Vale? Y luego pues había ahí, pues, bueno, os digo, había una colonia, los cónsules y tal. El ejército mahdista se coloca en ambas orillas del río y en la parte de aquí de abajo, aquí, y empieza realmente una especie de mediación, más que de asedio es bloqueo. ¿Por qué? Porque los mahdistas están más preocupados de parar el avance de las tropas británicas desde el Mar Rojo o parar la expedición que han empezado los ingleses para socorrer Jartún. Entonces, mientras tanto, los tienen bloqueados. De hecho, Jartún utiliza el río Gordon para mandar evapodes, llevar mensajes cada vez más desesperados para presionar al gobierno británico del que le envíen tropas, ¿no? A todo esto, bueno, eso sale en la película de Jartún, que lo hablábamos antes, una película de los años 60, ya lo vemos, y se ve también bastante bien. O sea, el ingenio, o sea, crea una serie antes de lo que es la propia muralla, pues crea una serie de terreno fortificado, ¿no? Donde pone desde cristales rotos, minas, hay agujeros, o sea, crea todas las trampas y triquiñuelas que se puede ocurrir a un ingeniero militar para que las tropas, el avance de las tropas mahdistas no llegasen a las murallas, ¿no? El problema que hay con eso, que al final es uno de los motivos por los que, ya os adelanto obviamente, como sabéis, Jartún cae, es que es el hambre, o sea, se acaban comiendo hasta los perros. De hecho, dicen los supervivientes después del asedio que prácticamente cuando las tropas mahdistas hacen el asalto definitivo, o sea, prácticamente los soldados sudaneses es que están secampeos de pura inanición en sus puestos. Entonces, bueno, luego volvemos un poco porque os quiero indicar cómo acabó el tema. Mientras tanto, durante esos meses, pues bueno, o sea, Gordon, que es una persona con recursos y con iniciativa, pues hace una serie de salidas, o sea, pues bueno, pues, utiliza sus tropas sudanesas, vuelvo a repetir, egipcios. No había británicos ahí en Jartún, pues para hacer salidas, coger alimentos y tal. Al final, ¿qué es lo que ocurre? En una de estas, a una de las, utilizar obviamente las mejores tropas, les pillan en una emboscada y sufren prácticamente sufren una derrota que prácticamente los deja ya definitivamente confinados a las murallas. La foto que tenéis ahí al lado de un edificio, ese es el palacio de Gordon en Jartún. Bueno, que es bastante famoso por cuadros y por bueno, un montón de imágenes y tal, que es donde él muere. Hay distintas versiones sobre cómo muere Gordon. Unos dicen que se suicidó, otros dicen que bueno, que intentó escapar y lo pillaron. Lo único que hay cierto en todas las fuentes de gente que hay es que realmente él murió ahí en el palacio. O sea, él murió ahí. Que si fue en las escaleras, como se dice, que si fue recrearemos la escena no tan famosa, que es incluso la de la portada de la revista, pues bueno, no se sabe. A lo mejor es una visión romántica. Yo me imagino, conociendo a este señor, o leyendo cómo era, yo creo que murió con las manos en la masa, como mejor dicho, o sea, disparando lo que podía. Siendo religioso, no creo que el suicidio. No, efectivamente. Efectivamente no es. Bueno, según se recrea en las películas de Jartún, él muere a pie de las escaleras. A todo esto, ¿cómo llegan ahí los mahdistas? Retrocedo un momento, veis la imagen y veis que aquí, os repito, estaban asediados, bloqueados desde mitad de 1884. Llevan ya cerca de 10 meses, ¿vale? El Nilo estaba crecido, pero llega diciembre, llega enero y el Nilo baja.
en hilo baja. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, las defensas, a ver, esta de aquí, en este extremo, de aquí, hace que no llegan hasta, claro, se crean las defensas, no llegan hasta el río. Empieza a aparecer terreno, o sea, que es por donde se puede pasar, como una especie como de playa, embarrado, pero se puede pasar. Cuando se han construido las defensas, el río estaba alto. Entonces, pues bueno, a finales de febrero de 1885, los mahdistas deciden ya de una vez por todas acabar con un Sudán, con el Sudán egipcio, con un Jartún que está muy debilitado. Debilitado, yo digo, porque no hay provisiones, y entre otras cosas, los fuertes que veis aquí en ambos lados de las orillas han ido cayendo, lo cual permite a los mahdistas ir colocando la artillería que tenían capturada, que aunque es cierto que no es un bombardeo sistemático, porque ellos no tienen artillería. De hecho, cuando hacían prisioneros, un poco como los rifeños en la guerra de esto. Ellos, si cogían algún prisionero español, si era artillero, procuraban no cargárselo, procuraban que les enseñase cómo se manejaba un cañón, ¿no? Eran las piezas de artillería mahdistas estaban manejadas por prisioneros egipcios, ¿vale? Bueno, los están bombardeando y deciden, pues a final de febrero, pues asaltar, teniendo en cuenta que ya la línea de murallas no llega hasta el final del río. Y además, los mahdistas en ese sentido, bueno, sí que tenían una cierta cultura, vamos a decir, militar, vamos, o sea, no eran, iba a decir, pues bueno, estoy leyendo un libro sobre la guerra de Corea y me hace mucha gracia que los chinos se dan a entrar a campo, ¿no? Pues atacan por dos puntos, por el punto donde la muralla no llega y por mitad de una de las puertas que hay, o sea, aprovechando también esa debilidad que tienen de los soldados egipcios. El caso es que, o sea, atacan por la noche, o sea, y prácticamente a primera hora de la mañana han llegado a la ciudad. O sea, una vez que atacan, o sea, en menos de 24 horas la ciudad se cae, se rinde. Y Gordon Pachá, nuestro amigo Gordon, pues está en el palacio, ¿vale? Donde todas las fuentes coinciden donde murió. La escena de la película de Jartún, y que no la he visto, y si os gusta el tema os la recomiendo, yo creo que ha envejecido bastante bien y está muy bien hecha. Y además ahí, o sea, no es con efectos especiales, la gente que sale, no sé dónde la grabaron, pero bueno, no me acuerdo. O sea, Gordon aparece en lo alto de las escaleras, está ahí con su guardia personal, con sus sirvientes y tal, y dicen que parece ser que todos se quedan todos quietos, o sea, viendo al gran hombre, porque en el fondo Gordon era un personaje en Sudán, había estado ahí, los conocían, incluso mahdistas sabían que él había intentado luchar contra la esclavitud, o sea, y bueno, se quedan todos quietos y bueno, él va bajando las escaleras hasta que de repente uno saca fuera de valor y le lanza una lanza y le da y cae de manera dramática, ¿no? Bueno, el caso es que muere ahí. La única licencia que se permite la película de Jartún es que ni Gordon ni el Mahdi nunca coincidieron personalmente, aunque es cierto, y eso está demostrado, que el Mahdi le ofreció varias veces el salir a él, o sea, de Jartún, pero solamente a él. O sea, ¿por qué? Porque él lo considera un hombre también religioso y vamos a decir que hasta cierto punto se respeta, parece ser que se respetaba. Pero bueno, Gordon dijo que no, que él se quedaba. De hecho, bueno, en el momento en que cae Jartún, bueno, pues de la población de 30.000, bueno, la masacre fue increíble. O sea, los que no pudieron hacer esclavos se los cargaron. Anteriormente, esto es un fotograma de la película Jartún. Ahí tenéis al señor Charlton Heston. El señor que aparece ahí con aspecto de inglés es un inglés, es el coronel Stewart. Y lo de abajo es el vapor, el Bordein. Bueno, ahí, bueno, yo creo que es el Bordein. Hay fotos que te dicen que es otro, pero bueno, tenían el mismo aspecto. Una de las cosas que intentó Gordon al final fue mandar a todos los europeos, los metió en un barco a ver si podían llegar arriba. Habían estado subiendo y bajando el Nilo, ¿no? Trayendo mensajes, algo de provisiones y tal. En el último caso envía al coronel Stewart con uno de los cónsules, el cónsul británico me parece que es, y bueno, en una de estas el barco pues bueno, fondea cerca de unas orillas del Nilo y parece ser
que bueno, pensaban que era una de las tribus que, bueno, que no estaban unidas a la rebelión y les traicionan, se los cargan a todos, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez, o sea, perdida toda esperanza, pues la ciudad cae. Con ello cae el Sudán egipcio. Y no sé si habéis visto antes, que os he enseñado he hecho para atrás esta imagen de la campaña fluvial, esta de aquí. Esta que vemos aquí, precisamente detrás de los ingleses. Decir, ¿dónde están las tropas británicas? Bueno, pues las tropas británicas, las primeras que llegan, no son las que han ido por el desierto, porque se retrasan mucho, aunque van derrotando los distintos ejércitos mahdistas que van saliendo, pero eso les supone tener que reorganizarse, los heridos. Bueno, el caso de los primeros que llegan, sin embargo, son los vapodes británicos, ¿vale? ¿Sabéis cuánto tiempo llegaron tarde la tropa de refuerzo británica? 2 días. Cuando llegaron, Gordon había muerto hacía 2 días. Y con ello, claro, una vez muere Gordon, el gobierno británico decide que no tiene ningún sentido mantenerse en Sudán. O sea, y las tropas vuelven. Antes de decir, bueno, qué es lo que ocurre, bueno, pues aquí tenéis pues el legado en el cine. Tenéis aquí la carátula de la película de Khartoum, es de los finales de los años 60, Charlton Heston y Alec Guinness, que es un actor camaleónico. O sea, la verdad es que... No. Es Charlton Heston y Laurence Olivier. Eso, Laurence Olivier, perdón, Alec Guinness no. Laurence Olivier, no es Omar Sharif, no. Y luego tenemos las versiones de las cuatro plumas. Esta es la última con el acto de Destino Caballero, Heath Ledger, y la otra... Es horrible. ¿Qué? Horrible. Sí, bueno, lo que pasa es que como es moderna, pues bueno, pues a mí me gustan más las antiguas, ¿vale? Las cosas como son. También se puede ver. También se puede ver. Tiene una escena de... Hombre, las escenas de batalla, joder, Javier, tampoco no están mal. Sí, ¿no? con gafas de... Sí, bueno. Pero bueno, pues en el fondo lo reconozco, son películas de amor, coño. La película de las 4 plumas, o sea, en el fondo es un pastelón, o sea, todo viene por la cobardía de uno, entonces la novia le deja y el otro, pues bueno, de hecho, bueno, hay una escena que a mí me gusta mucho en la última, que dice, creo que se llama Harry Faversham, ¿no? Dice, Harry, te quiero, dice, pero no debería de quererte, vamos, o sea, a mí se me pone la piel de gallina, es una película, pues una película de aventuras, vamos, la podía haber hecho Synchrony perfectamente. Bueno, ¿cómo acaba todo esto? Oye, ya os dejo, si tenéis preguntas o lo que sea, pues intento contestaros. El epílogo. El epílogo es, pues como aquel. Gordon muere en el asedio de Khartoum, pero el Mahdi muere unos 6 meses después. Unos dicen que envenenado, probablemente fue por temas de, bueno, os podéis imaginar las condiciones higiénicas en el Sudán del siglo XIX, pues, bueno, de una infección, ¿vale? No, probablemente. El caso es que el Mahdi muere. Le sustituye uno de sus emires, el califa, que a su vez esto será capturado, muere después de la derrota de Omdurmán, esto es 1885 y 1898. ¿Por qué? Los británicos se retiran, el imperio mahdista, que no deja de ser un nuevo país, se prolonga desde 1885 a 1898, durante 13 años, son los dueños absolutos del Sudán, es un reino y tal. Intentan invadir Egipto un par de años después los mahdistas, pero son derrotados y entonces, pues bueno, como está el desierto por medio, los británicos se quedan en Egipto y los mahdistas se quedan en Sudán. Sin embargo, los mahdistas, como os decía al comienzo de la charla, intentan seguir con su guerra santa y chocan con el imperio etíope. Y bueno, pues se me ha ido el nombre hay una batalla, no me sale el nombre, donde... no sé, luego antes, sobre finales de 1880-1890, que es, podríamos decir, la última batalla medieval en el siglo XIX, o sea, pero chocan cerca de ejércitos de 60.000 hombres entre etíopes y mahdistas, donde en esa batalla, o sea, es una victoria pírrica para los mahdistas, donde pero no acaban de invadir el imperio etíope, quedan cristianos a todo esto, ¿no? Y tal. Posteriormente, en
en ese totu revolutum, que es esa parte de África, unos poquitos años después se produce otro de los desastres coloniales de un país europeo, que es la invasión italiana de Etiopía en 1896, con el desastre de Adua, la batalla de Adua, ¿vale? Efectivamente. Donde los etíopes masacran a los italianos. ¿Cómo acaba Gordon? Bueno, Gordon acaba muerto y parece ser que entramos aquí un poco en la parte escabrosa, ¿no? Le cortan la cabeza. Parece ser que la imagen que hay en medio se le enseñan a Slatin Pasha, que es uno de los gobernadores que había europeos, y que habían los mahdistas, según van cayendo las distintas provincias del Sudán, pues los hacen prisioneros. Oye, no dejan de ser prisioneros de clase, ¿no? Y le enseñan la cabeza, ¿no? de Gordon. En la película de Khartoum, en una de las últimas escenas, se la presentan, es otra de las licencias, se la presentan al Mahdi. El Mahdi parece que había dicho que lo quería vivo, pero bueno, encima todavía no la cabeza y tal. El Mahdi muere y le hacen una tumba en el propio, una tumba como un santón, como en el fondo que es lo que es, porque él no es un militar, que es la imagen que veis ahí, ¿no? Tal. Cuando Kitchener en 1898 conquista definitivamente el Sudán, con el bombardeo británico de un Khartoum que está prácticamente abandonado, porque los mahdistas se han ido a Omdurman, han creado su capital en Omdurman. O sea, dejan Khartoum ahí, o sea, lleno de ratas, de los pobres, vamos, es una especie de ciudad fantasma. Y bueno, pues esto, entran en Khartoum, entran en la tumba del Mahdi, o sea, y desentierran el cadáver del Mahdi y le cortan también la cabeza, porque esto, el general británico decía que se iba a hacer un tintero con la calavera y tal. Eso llega a oídos del gobierno en Inglaterra y dicen que no son salvajes, y entonces obligan a enterrar el cadáver de Mahdi como corresponde, ¿no? Para que veáis que al final, pues bueno, todos acaban mal. El Mahdi queda como el malo de la película. Otro que quedó como el malo de la película fue Gladstone, o sea, por haber permitido eso, provocó la caída del gobierno de Gladstone y que entró de israelí y tal. Y sin embargo, pues, y con esto ya acabo y pasamos a las preguntas. Esta imagen es, bueno, sabéis, los que habéis estado en Londres, hay un montón, bueno, ahora que está tan de moda el irse contra las estatuas y echarle pintura roja y bueno y tal, pues bueno, de momento, pues bueno, pues curiosamente, yo creo que Gordon sea la última estatua que tendrían que quitar, porque de hecho fue un antiesclavista declarado, y esa es la estatua que tiene Gordon en el centro de Londres. Y colorín colorado, esta historia colonial de aventuras se ha acabado. Muchas gracias. Bueno, pues nada, oye, preguntas. ¿Había alguna? ¿Queréis? No sé, Javier. Tengo varias preguntas o curiosidades. Intentaré contestártelas. Vale. Una de ellas, que no tengo claro que fuera la primera campaña a la que asistió Winston Churchill, porque él sé que estuvo en los Wells, pero creo que estuvo también ahí. Este señor fue muy prolífico. No. Winston Churchill, hay otra película que se llama El joven Winston. También de aquella época también. Una película sí que aparece, claro, sí. sí que aparece, claro, serán licencias, evidentemente. Sí. De películas. Sí, no, pero Churchill está en la guerra de los Boers y es hecho prisionero. Sí. De hecho hay una foto donde sale un Churchill absolutamente irreconocible, o sea, de joven, o sea, así, con una cara de cabreo, o sea, porque, o sea, lo han hecho prisionero los Boers, iba en un tren blindado y los Boers, o sea, les bloquearon y ya está. Pero no está no me suena, o las fuentes no me suena que estuviese Churchill en... Otra de las preguntas... O sea, a esa respuesta, yo ya luego me imagino cuando lo cuelguen, lo mismo hay alguno que dice, no, pues sí que estaba. Yo en principio diría que la respuesta es no. Es una de mis personajes de Sí. Churchill. Otra de mis preguntas es, ¿de verdad existió una conspiración para que liquidara a Gordon? O sea, entre Gladstone y parte del gobierno británico, que no querían rescatar a Gordon porque suponía más un problema que una solución, porque algunos dijeron que las tropas en aclimatarse tardaron un cierto tiempo, que se perdió. Sí, se perdió mucho tiempo. Llegar allí. Otros sostienen las batallas fluviales, y hay otros que sostienen que
Gladstone se vio abocado a llevar a Gordon a patadas, porque hasta la propia reina se lo perdió. Sí. Pidió. Sí. No, vamos a ver. Conspiración, yo creo, para envenenarlo, matarlo como tal, ¿no? Es cierto. O sea, yo pienso que no. Es cierto. O sea, que empezando por Gladstone, empezando por Bunnings, el gobernador de Egipto, o sea, estaban absolutamente en contra de mandar a Gordon. O sea, fue casi a regañadientes, pero es que no veían otra solución para evitar enviar lo que desgraciadamente tuvieron que hacer, o sea, enviar tropas. Entonces, Gordon se convirtió, todos lo sabemos, en un personaje realmente muy incómodo. Muy incómodo para la clase política británica, un héroe para la gente victoriana, ¿no? Y bueno, solamente hay que ver, si os gusta ver la prensa de la época, vamos, es todo bueno, o sea, es un héroe, ¿no? Y entonces, pues ya os digo que no, o sea, como tal, personaje incómodo, pero bueno, vamos, yo creo que todavía, para el gobierno de aquel, o sea, y de hecho, pues bueno, obviamente la situación acabó mal. Y de hecho creo que el peor castigo que tuvo en Anthony Gladstone fue por lo que perdió el gobierno en aquel momento. Sí. Y tal. Bueno. Y la última, Sí. ¿fue de verdad la última campaña de los casacas rojas y pasaron a ser Casacas grises, dices, marrones? Casacas kaki? Pues... Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Yo creo que sí, porque Maiwan... Creo que algo así. Maiwan no es. Sí, de hecho, sí, las tropas que vienen de refuerzo, que vienen de la India, ya vienen con esto. No, en Majuba, pero fue anterior. Por lo tanto, estamos hablando de 1885. Y la siguiente guerra ya estamos yendo a 1897. Sí, probablemente es la última vez que las tropas británicas van con casaca roja, algunas de las unidades. Estaba pensando alguna pequeña guerra colonial por ahí, pero yo creo que, no sé si a lo mejor podría haber, yo creo que no. Hubo alguna revuelta por la zona de Nigeria, eso, pero no. O sea, como campaña, esto es la última. A partir de aquel momento prácticamente todos los... bueno, no, miento, iba a decir que todos los ejércitos intentan cambiar el uniforme, ¿no? Porque cuando llega la Primera Guerra Mundial, los franceses siguen todavía con ese azul subido, ¿no? Y en la guerra ruso-japonesa también los uniformes siguen siendo un poco, no son uniformes mimetizados, vamos a decirlo. ¿Qué? Marinería ruso muy parecido. Sí, efectivamente, es muy parecido. O sea que no. Voy a decir que es casi el final de las guerras coloniales, ¿no? O sea, realmente acaban con la guerra de los Boers, que acaba prácticamente, las guerrillas Boers acaban prácticamente hacia 1900-1901. ¿Vale? Pero vamos, el imperio del Mahdi, o sea, desaparece en la batalla de Omdurman en 1898. A partir de ahí, pues ya sabéis lo que hay, o sea, la carrera de armamento hacia la Primera Guerra Mundial. Yo tengo una duda referente a la ideología que tenían el Mahdi. O sea, era un islamista, una especie de nacionalista islámico, pero de que era más sunita o era chiita o cómo. O sea, no sé si lo sabes, pero cómo. O sea, no, ahí, entre comillas me has pillado a medias, pero sí te puedo contestar, yo creo que a eso. No sé si era sunita, chiita, no soy experto. Aquí hemos tenido, sabéis que hemos tenido expertos en... No creo que hubiera. No, o sea, efectivamente. Eso seguro. Lo que es cierto es que no era un nacionalista, es decir, antes os he hablado de este personaje, Adi Pacha egipcio, ese era un nacionalista. O sea, era una persona, era un egipcio, pero entendía, o sea, que el país tenía que progresar y tal, no. O sea, el Mahdi, o sea, es vamos a decirlo, es un integrista, es un fanático religioso. De hecho, el Sudán, o sea, cae, o sea, en una absoluta miseria. Los 13 años, 15 años que está el mahdismo en el Sudán, o sea, es volver a la Edad Media. O sea, es volver a la Edad Media. Por lo tanto, o sea, no es un nacionalista, es un integrista.
O sea, y de hecho, ¿qué hacían los integristas? Quiero llevar la Guerra Santa y tal. Intentan, ya os digo, la batalla de Tofrek, creo que es, hacia el norte, hacia Guadalajara, intenta ir de Egipto. Obviamente el ejército mahdista ganó batallas a los egipcios y puso en problemas a las tropas regulares británicas, pero por circunstancias del terreno, bueno, lo de siempre, las grandes potencias no quieren pringarse demasiado, ¿no? Como los americanos en Vietnam, o sea, no pusieron toda la carne en el asador, o sea, pero no eran tropas, eran fanáticos muy valientes, o sea, pero no eran tropas. De hecho, las bajas que hay británicas en estas batallas, aunque parece mucho, estamos hablando por lo mejor de 50, 60 muertos, o sea, hay más bajas casi por lo de siempre, por enfermedades que tal. El ejército mahdista en número, me decís, cientos, pues no. O sea, prácticamente, os digo, la guarnición de Jartum podían ser 9.000 soldados mal contados con milicia y podía haber 40.000 mahdistas alrededor. No eran especialmente numerosos. El Sudán no es un sitio especialmente poblado, aunque es enorme, ¿no? Entonces, tío, y lo otro fue el intento de invadir Etiopía para expandirse, o sea, llevar su religión, y chocan, pues bueno, por dos culturas, aunque vamos a decir que no son occidentales, totalmente distintas. Esto era con las tropas de Menelik, me parece, el Ras que hay ahí, no me acuerdo quién era. No. Bueno, el caso es que no, eran integristas, o sea, no. Bueno, oye, pues si no hay más preguntas, oye, muchísimas gracias por venir. Bueno, hago lo de siempre, espera, avisos parroquiales, me caché la más salada, me vais a poner falta. Bueno, a ver, os cuento qué tenemos en esta semana de pandemia. En un momento que, a ver si tengo alguna primicia. A ver, pues no, de momento no. Bueno, que sepáis, o sea, bueno, voy a hacer propaganda de un sitio que tengo aquí. Esta semana, y esto es la semana bueno, es el centenario de la Legión. En el Instituto de Historia y Cultura Militar de Moncloa hay una serie de conferencias, con lo cual doblemente hoy agradecido por venir, o sea, porque esto coincide, pues bueno, esto con unas charlas sobre el centenario de la Legión y tal, que podéis ir. Esto, por ejemplo, mañana y pasado, o el viernes me parece que hay una... ¿Será por la tarde o por la mañana? Son por la tarde, a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Y el viernes hay una, pero creo que es música, con lo cual, salvo que os guste mucho la música militar, ya está. ¿Vale? Entonces, mañana aquí en principio no tenemos nada, pero el jueves presentamos a la misma hora a las 7 un libro. Esto no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, creo que lo he dicho bien, ¿vale? Es un libro que creo que está por ahí arriba, o sea, y bueno, resulta la verdad bastante interesante, una serie de libros que merecen la pena. Y cambiando, nunca mejor dicho, de tercios, el viernes hay un libro de Editorial Trafalgar que es sobre la batalla de Austerlitz, ¿vale? El que le guste el tema napoleónico, pues bueno, la batalla de Austerlitz, pues bueno, es como la batalla de Stalingrado, hay 200.000 libros. Bueno, pues el último pues lo tenemos nosotros y se va a presentar aquí la Editorial Trafalgar. De aquí a fin de mes, pues tenemos, aunque parezca mentira, y con las restricciones de aforo, de que tenéis que estar todos con la máscara, la distancia y tal, pues bueno, pues hay unas cuantas más charlas y presentaciones del libro. Estamos haciendo alguna realmente buena, a ver si hay suerte, y como que nos seguís en la página web, redes sociales, y esperemos daros la sorpresa y que os gusten, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias.